Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar trabajando en esta clase con lo que fue la Revolución Cubana y vamos a tocar el tema del gobierno revolucionario, puntualmente las transformaciones que se van a producir a partir del triunfo de la revolución en Cuba en 1959. Para poder entender eso, nosotros tenemos que recordar que cuando se produce la revolución cubana, eh, si bien Cuba había mostrado cierta tendencia a la izquierda, cierto vínculo con la Unión Soviética de ideología comunista, por los planteos que tenía el mismo proceso revolucionario, todavía a partir de 1959 no va a haber una decisión clara del gobierno, pero hay que tener del gobierno cubano de abrazar una ideología, el capitalismo o el comunismo de la Unión Soviética. Sí es importante que nosotros tengamos en cuenta contra quién lucha Cuba durante la revolución, que va a ser justamente contra la injerencia norteamericana en Cuba y en la región. Recordemos que antes de depender de Estados Unidos, Cuba era un país que estaba eh, bajo, estaba colonizado, por decirlo así, por España. Y luego de lograr su independencia, Estados Unidos se va a autoproclamar, digamos así, como protector de Cuba, de su independencia, y eso va a generar mucho malestar en la sociedad, porque de pasar a depender de un país, continuó su dependencia respecto de otro. Eh, bueno, hasta el momento Cuba apenas termina triunfa la revolución, no se va a decidir por si seguir del lado de Estados Unidos o de la Unión Soviética, pero tengamos en cuenta esto, de la dependencia que tenía respecto de Estados Unidos, que fue contra ellos quienes luchaban, y quiénes van a ser los sectores de la sociedad que los van a apoyar, justamente los sectores, los grupos universitarios, dentro de los cuales vamos a encontrar la figura de Fidel Castro, Raúl Castro, a los cuales se les van a sumar otras representantes del proceso revolucionario cubano, que también van a ser de gran importancia. ¿Qué otros sectores los van a apoyar? Los campesinos, los obreros industriales, los desocupados, porque van a empezar a ver que esta revolución que se estaba llevando adelante representaba o velaba por sus intereses, que era independizarse de Estados Unidos, luchar contra la corrupción que los gobiernos pro norteamericanos habían impuesto en Cuba, ¿sí? También luchaban por esto, por empezar que haya una distribución igualitaria de las riquezas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? A partir de 1959, 1960, 1961, Cuba va a empezar una construcción de una Cuba socialista. Ahí va a ser cuando se va a confirmar, digamos así, qué tipo de gobierno va a querer llevar adelante Cuba a partir de esta nueva etapa. Y se van a iniciar distintas transformaciones, tanto en el aspecto económico, político y social. Cuando nosotros hablemos del aspecto económico, tenemos que pensar en todas aquellas actividades económicas que desarrolla un país, una comunidad y demás, que los ayuda a abastecerse. En cuanto a las transformaciones sociales, vamos a ver aquellas cosas que mejoran la vida de las personas, y en cuanto a lo político, tengamos en cuenta que nos estamos refiriendo a las relaciones internacionales que se establecen con otros países, al tipo de gobierno que elige cada país, a las leyes que se sancionan y demás. En cuanto a Cuba, nosotros una de las medidas más importantes que tiene que ver con la esfera de lo económico va a ser la reforma agraria. ¿En qué va a consistir la reforma agraria? En redistribuir las tierras, aquellas grandes terratenientes que tenían extensas propiedades, extensos territorios, van a ser distribuidos, repartidos a aquellos campesinos que no tenían tierras para producir. Van a apuntar a un desarrollo industrial. Recuerden que Cuba hasta el momento solamente va a ser un país agricultor, se va a dedicar a la producción
y exportación de azúcar, de tabaco, ¿sí? Y a una diversificación agrícola. Va a decir, bueno, tenemos que tener más productos agrícolas para comerciar, ¿sí? Y algo muy importante también, que se van a producir mejoras en la salud y en el sistema educativo. Hay que tener presente que Cuba va a ser un país en su mayoría campesino, analfabeto, entonces esto va a representar una gran transformación en la vida de los sectores, sobre todo más bajos, más marginados. ¿Qué va a pasar a partir de esto? Cuando Estados Unidos empieza a ver la tendencia que va a tener Cuba, totalmente contraria a los intereses que tenía Estados Unidos, va a empezar a manifestar cierto enojo, cierta molestia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Cuba va a empezar a aproximarse cada vez más a la Unión Soviética, de ideología comunista. En 1960, Cuba va a firmar un tratado económico con la URSS. Como respuesta a esto, Estados Unidos va a decidir no realizar más, no comprarle más productos, no importar a su país algunos productos. Tengamos en cuenta, chicos, que las ganancias mayores de las industrias se las llevaban los empresarios norteamericanos, porque si bien ellos eran los dueños de la fábrica, el trabajador de las pequeñas industrias que había allí azucareras, les van a pagar muy poco por muchas horas de trabajo y las mayores ganancias se las van a llevar estos dueños de las empresas, ¿sí? A partir de 1961, Estados Unidos directamente rompe relaciones con Cuba y va a intentar por todos los medios desestabilizar al gobierno revolucionario que había triunfado en el 59. Aquí se va a producir una situación. Cuando triunfa la revolución en el 59, muchos cubanos que tenían intereses o vínculos comerciales, políticos, económicos con los norteamericanos, se van a ver afectados en sus intereses. Estos cubanos obviamente no va a ser el campesino, el trabajador de la fábrica y demás, sino las clases medias y altas se van a ver perjudicados y molestos por toda esta avalancha de derechos que reclamaban el resto de la sociedad y van a decidir exiliarse o huir a Miami, ¿sí? Y a partir de 1961, estos cubanos exiliados van a tratar de tomar Bahía de los Cochinos, que es queda en las inmediaciones a Cuba, la isla, pero van a ser derrocados por el gobierno revolucionario y van a deber volver a Estados Unidos. A partir de esa fecha, Cuba se va a declarar o se va a dar a conocer como socialista. En un segundo intento por frenar el avance de toda esta revolución que se había llevado adelante, que va a ser de suma importancia para toda América Latina, se va a producir en 1962 lo que se va a conocer con el nombre de crisis de los misiles. Como el nombre lo indica, vamos a ver involucrado en este enfrentamiento, en este nuevo enfrentamiento, misiles. Como ustedes ven en la primera imagen, nosotros vamos a ver a Cuba, que van a estar dispuestos en la parte norte, en dirección a Estados Unidos. Vamos a ver bases misilísticas que van a apuntar directamente hacia Estados Unidos, que los van a ser colocados ahí, puestos ahí por la URSS. ¿En respuesta a qué? Porque esto no es que se pusieron porque quisieron. En respuesta a los misiles que Estados Unidos había plantado en Turquía, que Turquía es un país súper importante estratégicamente, ya que es un país euroasiático, está entre medio de dos continentes, apuntando directamente a la URSS, ¿sí? ¿Esto qué va a generar? Gran tensión, gran preocupación a nivel internacional, ya que se conocía que ambas superpotencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética,
habían desarrollado un poderío nuclear muy importante, armas nucleares muy importantes. Hay que tener en cuenta lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki, y toda la destrucción que eso causó. Entonces había mucho temor. Y ambas potencias también eran muy conscientes del poderío que la otra tenía. Entonces tuvieron que enfriar un poco la tensión, disminuir la tensión, porque podía ser un tercer enfrentamiento mundial, una tercera guerra mundial que podía ser aún mucho más catastrófica, más caótica, y van a decidir de manera unilateral, sin consultar o sin tener en cuenta lo que decía Cuba, van a decidir establecer un acuerdo, digamos, en la que ambas partes se comprometían a retirar los misiles de uno y de otro lugar en los que se habían establecido. Tengan en cuenta este hecho importante, porque con esto se va a marcar el fin de la primera etapa de máxima tensión que nosotros hablamos cuando hablamos de esa división entre las dos etapas de la Guerra Fría, el de máxima tensión y el de coexistencia pacífica. ¿Cuál va a ser la situación? ¿Por qué nosotros estudiamos la Revolución Cubana? Justamente por su importancia en nuestro continente, en América Latina. Nosotros cuando vemos la Guerra Fría, entendemos ese proceso entre estos dos superpotencias. Tenemos que tener en cuenta también que no fue un proceso que quedó solamente en estos dos continentes. El mundo entero, a partir de este proceso que va a ser la Guerra Fría, que inicia en 1945 y va a terminar en 1989 para algunos autores, en 1991 para otros, va a modificar las relaciones entre los distintos países. Y la Revolución Cubana, Cuba va a ser el país por donde este enfrentamiento va a penetrar, y por medio de Cuba se va a hacer extensivo a toda América Latina. ¿Por qué? Porque va a ser ejemplo para el resto de los países, aquellos países que estaban hartos de la injerencia de Estados Unidos en la región, de seguir viendo que económica y políticamente Estados Unidos era el que gestaba o el que tomaba las decisiones, nada más que ponía la figura de un presidente de tal o cual país, ¿sí? Los discursos que daban sus representantes, el Che Guevara, que nosotros lo vimos en la película de Diarios de Motocicleta, Raúl Castro, Fidel Castro, van a ser como las figuras que van a ser importantes para los jóvenes de la época. Entre 1960 y 1970, en función de esta búsqueda de la justicia, de la igualdad, de los derechos, de la independencia económica, política, es que se van a gestar muchos movimientos revolucionarios que van a buscar derrotar esos gobiernos que eran afines a los norteamericanos y establecer gobiernos que se interesaran por las condiciones de vida de la población, que planteaban esto de la igualdad, de la justicia, como les mencionaba. Siempre tengan en cuenta cuando nosotros estemos viendo este proceso, los dos conceptos que analizamos anteriormente, comunismo y capitalismo. En nuestro país, este proceso de la Guerra Fría y por ende de la Revolución Cubana no va a quedar al margen, sino que también se va a hacer sentir y se va a ver. En Argentina va a tener características propias, porque nosotros en esa misma época vamos a estar atravesando golpes de Estado, vamos a tener una fuerte presencia del peronismo, de Perón, y van a surgir estos movimientos revolucionarios, como les digo. Montoneros, que va a ser una de tendencia peronista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que son los que vamos a trabajar nosotros. Y en el resto de América Latina también van a existir movimientos parecidos o movimientos similares, en Colombia, en Nicaragua, ¿sí? Entonces es importante nosotros entender cómo a nivel internacional se produce un hecho que repercute a escala regional y que también se va a conocer en nuestro país, ¿sí? A partir de entonces nosotros vamos a poder entender que Estados Unidos tampoco se va a quedar con los brazos cruzados.
sino que va a emprender, va a contraatacar, instaurando distintos golpes de Estado que van a durar hasta 1980 en algunos casos, ¿sí? Y que van a ser muy crueles, muy sangrientos, donde va a haber mucha tortura. Y el más conocido en nuestro país es el último golpe de Estado de 1976. Espero que hayan podido entender y estamos en contacto.